Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Damos inicio a la segunda webconferencia del curso de Ciudadanías Comunicativas de la Maestría en Comunicación. En esta segunda webconferencia vamos a abordar una reflexión al papel que cumplen los medios de comunicación en relación con la ciudadanía, cuál es la responsabilidad y el papel que tienen los medios en cuanto a la creación y la generación de participación ciudadana, cómo inciden positiva o negativamente los medios masivos en ese ejercicio ciudadano. Entonces, lo primero que quiero proponer es observar el siguiente video en el cual se hace una reflexión alrededor de cómo ha sido el accionar de los medios en Latinoamérica en términos de esa responsabilidad que les cabe frente a la ciudadanía y el papel tan importante que cumplen en la construcción y en que se garantice la democracia. Vamos a hablar ahora del manejo de información y también la influencia en la opinión pública de los medios dominantes en toda América Latina, una situación y también la influencia en la opinión pública de los medios dominantes en toda América Latina, una situación que se repite aquí, los datos y el análisis en el informe. El papel de los medios de comunicación fue uno de los debates más encendidos y al mismo tiempo más complejos dentro del llamado proceso de integración latinoamericano. Venezuela, Argentina y recientemente Ecuador lograron la aprobación de una nueva ley de medios. Otros países, como el caso de Uruguay, apenas comenzaron a tratar la iniciativa. El trabajo de las organizaciones políticas y sociales fue clave en la construcción de un nuevo proyecto de comunicación popular e inclusiva. Pese a los avances, los expertos destacan que los monopolios continúan siendo un obstáculo para alcanzar la democratización informativa. Actualmente, en la región existen 17 conglomerados mediáticos. Yo creo que hay grupos extranjeros que han penetrado en Latinoamérica, como los españoles, Telefónica y Prisa, el grupo mexicano, el grupo centroamericano, tenemos lo que fue el grupo Cisneros en su momento, tenemos la Red Globo, la Iglesia Episcopal en Brasil. Y acá también hay una cantidad de medios que están en manos, sobre todo de dos o tres grandes grupos. El grupo Clarín, sin lugar a duda, va a la delantera por lejos. Luego tenemos el grupo Vida Manzano y tenemos otros grupos zonales que también tienen una serie de medios que van en contravención total de lo dispuesto por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Las nuevas políticas de comunicación que buscan la pluralidad de voces han permitido en los últimos años un fuerte crecimiento de los medios alternativos. De América Latina, 2 países llevan la delantera en cantidad y uno en cantidad y dinámica. En cantidad, Venezuela y Argentina. En Venezuela funcionan 632 medios comunitarios. El diario más leído del país es comunitario. Se llama Aporrea, es un diario alternativo. No es un diario oficial o un diario privado enemigo del gobierno. Telesur es un ejemplo de canal alternativo y competitivo. Nacido en el año 2005, se ha convertido en una de las señales de noticias más importantes del globo, con fuerte presencia latinoamericana y coberturas especiales en todo el mundo. Telesur creo que es uno de los hitos más grandes dentro de la comunicación en América Latina. Te digo por qué eso, porque se demostró que se puede tener un medio de comunicación masivo y que no siga los patrones hegemónicos o los patrones
de los países centrales. Y en el momento que sale Telesur al aire, voy al ejemplo de Telesur, que sale Telesur al aire, CNN en español tiene que cambiar totalmente su programación porque Telesur visibiliza todos aquellos temas que eran invisibilizados por CNN en español, que era el único canal de televisión de alcance más o menos global que brindaba la información de América Latina. Los analistas destacan la necesidad de avanzar en la construcción de medios como Telesur, que permiten la difusión de otras voces frente al mensaje único impuesto por las cadenas occidentales. Y cuando digo medios, no el instrumento periodístico, la empresa de medios se constituye en la última etapa del mundo en una herramienta de la economía neoliberal, en una herramienta de la geopolítica neoliberal de dominación de los 8 imperios dominantes del planeta. No pueden legitimar sus planes económicos y políticos y militares sin instrumentos de medio. Eso, por ejemplo, se probó en las últimas 9 guerras. Uno las estudia poco a poco y nota cómo, igual que todas las guerras, pero de una manera sistemática como nunca se vio, los grandes multimedias del mundo lograron armar una opinión pública favorable, por ejemplo, a la cacería y asesinato de Bin Laden, por ejemplo, a la ocupación de Haití en el año 95 y luego en el año 2003, reocupación, la ocupación de Irak, la ocupación de Libia, la actual ocupación de Siria. La batalla por la democratización de la comunicación plantea además otro desafío: la independencia de las grandes agencias de noticias. Aseguran que es tiempo de construir la soberanía de la imagen. Hasta que no se pueda garantizar la soberanía de imagen, o sea, contar con imágenes propias, que garantiza la agenda propia también, porque yo al tener imágenes de cosas que no me interesan en mi agenda voy a tener que dar las imágenes por televisión, es imagen. Aunque todavía persisten los grupos mediáticos cuyos intereses se ven afectados por las nuevas legislaciones, como en el caso argentino, que se niega el cumplimiento de una nueva ley votada por el Congreso, los países del ALBA, la UNASUR y el Mercosur continúan trabajando desde movimientos sociales, universidades y pueblos originarios por una comunicación más democrática. Bueno, y complementando esa mirada que nos plantea el video en relación con lo que pasa en términos de los medios en Latinoamérica, por supuesto que es pertinente hablar de qué es lo que ocurre con los medios en Colombia, ¿no? Entonces, Omar Rincón, por ejemplo, que es uno de los críticos que en la academia pues ha hecho, digamos que una reflexión alrededor de qué es lo que pasa con el sistema mediático colombiano, plantea pues algunos elementos bien importantes para el debate en relación con lo que ocurre con el poder mediático en Colombia. Entonces, lo primero es que en nuestro país existe una alta concentración de la propiedad mediática, ¿sí? Entonces, esa concentración de la propiedad mediática, por supuesto que está dada en los sectores pues más poderosos, ¿no? de nuestra sociedad. Y al existir esa concentración de la propiedad mediática, pues las agendas informativas suelen estar dominadas justamente por esas élites políticas y económicas, ¿no? Entonces, eso hace que justamente pues la información que se presenta en estos canales, en estos medios, esté justamente orientada a favorecer los intereses económicos y políticos de esas agendas y de esas clases o esas élites, ¿no? Él dice que muchas veces los medios hablan sobre la ciudadanía, pero que no hablan realmente con la ciudadanía. Realmente no hay un interés por involucrar a la ciudadanía en lo que ocurre, para hablar, para generar un diálogo sobre lo que ocurre
en nuestro país, ¿no? Entonces, de allí la importancia de propiciar y de mantener un diálogo alrededor de lo que representa la importancia de la democratización de la comunicación. Si nosotros observamos el panorama regional, pues vemos que hay unos avances importantes en países como Ecuador con el tema de la ley de medios, ¿sí? Y en otros países, ¿sí? Pero digamos que en Colombia realmente no hemos logrado que se genere una ley eh, que de alguna manera permita regular el sector de los medios, ¿sí? No existe una ley, existe un conjunto de normas o políticas sobre telecomunicaciones, sobre radiodifusión, sobre nuevas tecnologías, sobre televisión. Sin embargo, pues desde hace varios años, las organizaciones de medios comunitarios y alternativos han impulsado la creación de esa ley de medios orientada justamente a la democratización de la comunicación. ¿Sí? Lo más cercano a un intento por regular el sector de la comunicación ha sido el ejemplo de la política pública distrital de comunicación comunitaria en Bogotá, que se dio a comienzos de la década del 2000. Y esta fue una iniciativa que se dio bajo liderazgo de líderes de medios comunitarios de diferentes sectores de la ciudad de Bogotá. Y pues digamos que de ahí es que se desprende la idea de estos sectores de hoy en día promover una ley de medios, ¿no? Entonces hay organizaciones sociales y algunos sectores políticos que han planteado que el sistema mediático pues presenta unos problemas estructurales, ¿no? Hay una concentración en la propiedad de los medios, hay desigualdad en la distribución de la pauta, ¿sí? Entonces, si no somos amigos del alcalde local, entonces pues no tenemos visibilidad, hay una muy escasa participación de los medios comunitarios y alternativos en el espectro pues comunicativo, ¿no? Y entonces tienen que valerse de otras múltiples herramientas para poder hacer visible su trabajo, ¿no? Baja representación de regiones y sectores históricamente incluidos. Y digamos que lo que se ha propuesto desde este sector de los medios comunitarios es la idea de la ley de tercios, proponer una ley de tercios para distribuir la pauta oficial en tres partes iguales, es decir, que dentro del presupuesto de la nación se contemple una ley en la que los medios comunitarios y alternativos puedan entrar a ser parte de esa pauta oficial, un 33% para los comunitarios, un 33% para los medios públicos y un 33% para los medios privados, ¿no? Entonces, obviamente que Jesús Martín Barbero, por ejemplo, era uno de pronto de las voces más críticas en indicar que la democratización no se va a lograr única y exclusivamente redistribuyendo recursos económicos, sino que realmente la cuestión estaba en que los distintos grupos puedan realmente tener la posibilidad de producir y circular sus propios relatos sobre lo que ocurre a nivel local, ¿no? Entonces, digamos que este debate alrededor de cómo lograr o cómo empezar a desarrollar acciones que permitan o que propendan por una comunicación cada vez más democrática, pues por supuesto que pasa por el tema del presupuesto, pero también pasa por el tema de la visibilidad, ¿no? De que esos sectores puedan tener la visibilidad que se necesita para difundir su mensaje, para difundir sus propuestas comunicacionales. Entonces aquí vamos ahora a retomar algunos de los autores que están propuestos en el curso, como Arévalo y Cancelo, que hablan de medios y responsabilidad social, ¿sí? Entonces ellos dicen que la democracia no se entiende sin el cumplimiento de unos criterios muy importantes. Entonces destacan, retomando a Dahl, estos 6 criterios: la participación efectiva,
la igualdad de votos, un electorado informado, el control ciudadano, la inclusión y el reconocimiento de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ellos, digamos que hablan de esos elementos como esos principios fundamentales que hay que tener en cuenta para que realmente una sociedad sea democrática. Y entonces, pues si uno empieza a desglosar cada uno de esos principios, cada uno de esos elementos que recogen de DAL, pues uno se va a dar cuenta que muchos de ellos no se cumplen en un país como el nuestro, en un país profundamente desigual, en un país en el que no toda la gente tiene el acceso a la información, no hay un electorado informado realmente, no hay ejercicios de inclusión, ¿no? Entonces, pues digamos que teniendo en cuenta ese criterio, pues tal vez en el caso de Colombia es mucho el camino que nos hace falta por recorrer para poder llegar realmente a una sociedad, pues verdaderamente democrática, ¿no? Y desde el lado de la comunicación, retomando los postulados de la UNESCO, digamos que incluye el tema de la comunicación desde el tema de la libertad de prensa y la libertad de información, ¿no? El poder tener acceso a la información, pero también el tener el derecho a informar, ¿no? Entendiendo los dos como derechos humanos esenciales, como herramientas que van a ser claves desde esta instancia internacional, van a ser claves para fortalecer la paz y los derechos humanos. Siguiendo con los textos que propone el curso, encontramos el texto llamado Diálogo entre Ciencia Política y Comunicación Social para pensar la democracia y la ciudadanía, de Martín María Elena y de Barrios Rosaura. Entonces, también digamos que se recoge aquí en este texto algunos elementos de DAL alrededor de las concepciones de la democracia. Entonces, ellas recogen, digamos, como dos concepciones alrededor de la idea de la democracia. Unas concepciones maximalista o la concepción maximalista que enfatiza la participación activa del pueblo en múltiples esferas de la sociedad, y una minimalista o descriptiva que se centra en unas reglas básicas y medibles del régimen político. También se aborda aquí en este texto la noción de poliarquía de Dahl, quien define la democracia como un régimen con elecciones libres, sufragio inclusivo, libertades básicas, diversidad informativa y autonomía asociativa, que era, digamos, como esos principios que hace un momento se mencionaba, ¿sí? Digamos que Dahl plantea que incluso cumpliendo esos criterios poliárquicos, la democracia plena es un horizonte más que una realidad completamente alcanzable. Y en ese sentido, pues digamos que desde la perspectiva maximalista de la democracia se reclama la idea de democratizar toda la sociedad, no solo los procesos electorales, sino que la participación debe realmente extenderse a ámbitos económicos, a ámbitos sociales, a ámbitos comunitarios, ¿sí? Se recoge desde esta mirada de Martín y Barrios cómo el análisis empírico de la democracia busca evaluar su calidad, ¿no? Y incorporando elementos como el desarrollo ciudadano, la eficacia institucional y diversas formas de rendición de cuentas. Y finalmente, también pues se incluye allí cómo existen regímenes híbridos o democracias delegativas que cumplen con unos requisitos electorales, pero la delimitación de los poderes y la rendición de cuentas pues no están allí como muy presentes. Retomando, digamos que como el concepto de ciudadanía que ya se había, digamos que abordado en la primera webconferencia,
hay que tener muy presente y como recalcar mucho en la idea de que la ciudadanía no se trata única y exclusivamente de un estatus político o jurídico, sino que tiene que ver realmente con la participación activa de las personas, el comprometerse con lo común, ¿no? Y digamos que como es un proceso, ¿no? De apropiación, de apropiarnos de lo que nos es común, lo que nos preocupa a todas y todos, ¿no? Es esa idea de entendernos como parte de un colectivo social, ¿no? Porque esto nos va a permitir reconocer la necesidad de participar activamente, de preocuparnos por los bienes comunes, por todos los temas que están relacionados con el interés común. Y allí pues también se va a recoger en el marco de la idea del papel de los medios, de la importancia y del papel que cumplen esos medios en la construcción de la democracia, se va a hablar del concepto de opinión pública, ¿no? Y entonces recogiendo a Lippmann, se dice que los ciudadanos forman sus ideas a partir de información incompleta, manteniendo casi que un contacto nulo con los hechos reales, ¿sí? Y también desde Newman se habla de la espiral del silencio, que explica cómo la opinión pública se construye y se moldea por los medios al destacar ciertos temas sobre otros, ¿sí? Y entonces, de allí la importancia que van a tener los medios de comunicación en esa construcción de la opinión pública, porque los medios tienen la capacidad de potenciar o de movilizar o potenciar la movilización de la ciudadanía, que la gente se comprometa. Digamos que en el marco de esa responsabilidad social que tienen los medios, eso debería ser lo que los medios de comunicación propicien, ¿cierto? Pero en un escenario como el que planteábamos ahorita y frente al cual les compartía la crítica que hace Omar Rincón, pues es bien difícil que los medios se comprometan con esa idea de la movilización o que la ciudadanía realmente se movilice a partir de lo que plantean los medios tradicionales, porque muchos de esos medios, de pronto no les interesa o tal vez no tienen la credibilidad que debían tener para lograr que la gente se movilice alrededor de las causas comunes. Entonces, al respecto de esta reflexión sobre el tema de la construcción de la opinión pública y la responsabilidad de los medios, hay un hecho muy importante que ocurrió hace ya unos añitos, hace más o menos unos 13 años, que fue el paro nacional agrario. Y ese suceso nos permite analizar cómo fue el comportamiento de los medios, de los grandes medios en cuanto al cubrimiento del hecho versus cómo fue el cubrimiento de los medios comunitarios, de los medios alternativos del mismo suceso. Hubo dos formas de informar alrededor del hecho. El medio masivo orientado más hacia los sucesos de orden público, hacia la satanización de la movilización, y los medios alternativos tal vez más orientados a profundizar en las razones por las cuales se estaba dando este paro tan importante. Entonces, quiero que hagamos un pedacito muy cortico de cómo fue el cubrimiento mediático de estos dos sectores de medios. Y hoy es un día de protestas en varias ciudades del país. Les vamos a estar informando en detalle sobre las movilizaciones que se suman al llamado paro agrario que transcurrió con algunos incidentes en su primera jornada. Tenemos reportes en vivo desde varios sitios del país. Vamos a comenzar este recorrido en Cucaita, esto es en Boyacá. Allá está Gonzalo Jiménez, Cucaita, que fue víctima, Gonzalo, de algunas agresiones. Buenos días, ¿y cuál es la situación hoy, Gonzalo? Adelante.
Gracias, buenos días, Vanessa. Pues infortunadamente sigue bloqueada la vía entre Tunja, Cucaita, Samacá y Villa de Leyva. Pues fueron fuertes los enfrentamientos en la tarde del día de ayer. Por lo menos unos 500, 700 campesinos se enfrentaron con la policía. Ellos utilizaron flechas, pólvora y algunos tubos que fueron enfocados como cañones. La policía tuvo que retroceder y dejar la vía bloqueada. El departamento de Boyacá es una de las zonas más afectadas en este paro a nivel nacional. Así, con gritos, piedras, explosiones y gases lacrimógenos, han transcurrido los fuertes disturbios que se presentaron entre manifestantes y la fuerza pública en el sitio conocido como el Desaguadero, en el ramal de Samacá, entre la vía Tunja-Villa de Leyva. La protesta, que se esperaba fuera pacífica, terminó con arengas y usando la violencia como protagonista. El equipo periodístico de Noticias Caracol, quien se encontraba grabando e informando en el sitio de los desmanes, fue sacado a la fuerza e incluso fueron empujados y amedrentados por los manifestantes. Varios líderes amenazaron con quitarles su equipo de trabajo. Al percatarse de los fuertes disturbios, la policía llegó a esta vía para mantener el control, pero los manifestantes no permitieron su ingreso. Los uniformados quedaron acorralados y agredidos con voladores, caucheras, bombas explosivas, botellas, palos y piedras por quienes protagonizaban la protesta. Uno de los líderes de la manifestación expresó que la policía los atacaba con bombas lacrimógenas. Fue que el primer policía nos mandó una bomba, entonces lacrimógena, entonces ellos empezaron. Ahora ya les dimos, quietos todos, no nos hagan daño, que nosotros tampoco les hacemos daño. Según las autoridades, varios manifestantes se encontraban en estado de embriaguez y fueron ellos quienes pincharon cerca de 30 carros entre buses, automóviles y tractomulas. El coronel Luis Roa, comandante de la policía, afirmó que capturaron a varias personas. Unas patrullas recorredoras. Bueno, entonces ahí vemos el enfoque informativo de Noticias Caracol en relación con el paro. Realmente un enfoque orientado hacia hablar de los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía y un poco como desviando la atención de la causa por la cual estas personas y medio Colombia se estaban movilizando en ese paro nacional. Ahora veamos un poquito de cómo fue el cubrimiento de algunas iniciativas alternativas con difusión en YouTube. El Tratado de Libre Comercio nos está afectando a todos, lo que es minería, transporte, los lecheros, agricultura. Vea, ahorita están trayendo papa de otros lados. Aquí la gente no tiene cómo trabajar. No es que no tiene cómo trabajar, la gente toda está trabajando a pérdida. El problema en Colombia es la regulación de precios. Eso es lo que nos tiene afectados. Porque si le bajan a una cosa, ¿por qué el derivado del producto no le bajan? O sea, un caso más fácil, el de la leche. Si la leche está a 400 pesos, ¿por qué el litro, por qué la bolsa de leche sigue valiendo 1.700, 2.000? Nosotros tenemos aquí para producir la leche, pero ¿qué están haciendo de otros países? Nos están mandando lactosueros. Ellos sí los que nos están contaminando a nosotros. ¿Y entonces qué está pasando? Nosotros, vea, la leche estaba a un precio favorable que eran 900 pesos. Ahorita el litro de leche está a 400 pesos y ya no la están recogiendo. En Colombia somos ricos en biodiversidad, en piedras, en minerales, en todo, piedras preciosas y no tenemos nada. Las multinacionales arrasan con nosotros, los intermediarios o quienes son con el precio del carbón nos lo tienen por el piso y en este momento el costo ya no nos da para mantener la gente. Nosotros sí, el gobierno nos obligan a pagar la seguridad social, a pagar impuestos, regalías, todo lo que viene de ley. Ya el costo sinceramente no nos da para sostener la gente. Yo digo una cosa, si hay leche aquí en Colombia, hay agricultura, hay minería, petróleo, hay de todo. Entonces, ¿por qué de otros países nos van a meter con el libre comercio todas esas cosas que nosotros tenemos aquí? Si nosotros tenemos es que exportar, no que nos importen de allá para acá. Ni siquiera sabemos de quién inventó esas leyes ni nada, ni si fue el Senado, si fue nadie sabemos quién hizo esas leyes, pero sí llegan que a judicializarnos, que a quitarnos la poquita herramienta que tenemos.
y le vamos a demostrar al señor gobierno de que no somos ni vandalajes, ni terroristas, ni nada de eso. Entonces, que por favor que nos respete, porque nosotros sí verdaderamente estamos marginados un poco. El sector del transporte tiene tres cosas fundamentales: el peaje, aceites, combustible y la tabla de fletes, que eso está por debajo de lo que debía estar en este país. Entonces, podemos ver claramente el contraste entre los dos enfoques informativos. Digamos que los medios alternativos un poco más preocupados por difundir las causas, las razones que llevaron a los campesinos ya como una medida desesperada, pues, a bloquear las carreteras del país y a generar todo lo que generó ese paro, que además digamos que despertó una solidaridad muy fuerte de parte de la ciudadanía en general, después de escuchar al presidente Santos decir que el tal paro agrario no existe. Entonces, esa es la forma como en Colombia se construye la opinión pública. Por un lado, unos medios que satisfaciendo unos intereses económicos y políticos desvían o encuadran la información de acuerdo al interés del medio, de los propietarios del medio, y los medios alternativos y comunitarios que al nacer de la misma ciudadanía, pues intentan visibilizar las causas por las cuales las personas protestan o se movilizan. Y en cuanto al texto de Peña Orozco, participación ciudadana a través de los medios de comunicación como legitimación de la democracia participativa, quiero rescatar 5 ideas que el autor nos comparte en relación con la participación ciudadana a través de los medios. Entonces, el autor destaca la participación ciudadana como un pilar de la democracia y otorga, digamos que a la Constitución del 91 un papel muy importante porque de alguna manera se le da aquí al ciudadano la posibilidad de compartir con el Estado la responsabilidad de resolver como esos problemas de interés común, los problemas públicos y de velar por el bienestar colectivo. En ese sentido, pues los medios de comunicación van a ser muy importantes para garantizar la transparencia y el control ciudadano. Si los medios de comunicación no garantizan que la gente esté informada, que la gente pueda enterarse y con ello tomar decisiones y la información no llega adecuadamente, pues se va a debilitar la posibilidad de que esa ciudadanía ejerza esa vigilancia y con ello pues la legitimidad de la democracia participativa. Entonces, el periodismo va a actuar como ese rol de negociación simbólica que permite a los ciudadanos formarse opiniones propias y participar en decisiones importantes. Los medios deben ser independientes, plurales y objetivos, dice Peña Orozco, para sostener una democracia real. La independencia mediática va a evitar esa manipulación y va a fortalecer la opinión pública como base de la soberanía ciudadana. Pero como no tenemos medios independientes, plurales y objetivos, o por lo menos los grandes medios, entonces eso hace que por eso nuestra democracia a veces se vea bastante debilitada. La prensa debe ofrecer información veraz, debe ofrecer información contextualizada, porque es muy importante para que la ciudadanía se pueda informar y pueda participar activamente más allá del voto y pueda ejercer ese control ciudadano. Reiterando y retomando un poco lo que veíamos ahorita en relación con los 2 videos, pues entonces la comunicación comunitaria va a ser un proceso bien importante porque va a hacerle de alguna forma contrapeso a esos grandes medios en condiciones de mucha desventaja, ¿no? Porque como lo veíamos al comienzo, al no existir una ley que garantice la igualdad de condiciones para estos sectores, pues obviamente que
esas condiciones hacen que se reten a revisar esas políticas públicas, que se genere en Colombia una ley de medios para que puedan regular al sector, para que realmente se garantice la práctica de los medios comunitarios, para que se pueda garantizar la participación activa, la incidencia social en este contexto, pues, en donde tenemos una concentración mediática. Y desde allí, pues obviamente que vamos a encontrar en el sector de la comunicación comunitaria toda una suerte de una serie de narrativas críticas y que están tal vez fortaleciéndose con el tema de las redes sociales, ¿no? Las nuevas tecnologías han de alguna manera posibilitado pues que se generen discursos que permiten a la gente o escenarios en los que la gente puede decir lo que piensa, ¿no? Donde se puedan expresar diferentes puntos de vista, aunque partimos del hecho de que las redes no son neutrales, porque las redes tienen también a ser grandes empresas, pues también tienen unos propietarios que también tienen unos intereses económicos y políticos, y que eso también va a determinar la forma en cómo se posibilita o se permite a unos expresarse más que otros. Lamentablemente allí también se expresa ese tipo de brechas. Y finalmente, pues en el marco de esta nueva era de la comunicación digital, es importante recoger lo que dicen autores como Paccioni y Antesana, quienes hablan pues de qué se trata pues esta polarización que se está dando tanto en los entornos digitales, ¿no? Que es como esta división extrema de las posturas que está siendo usada como estrategia política y que está siendo amplificada en redes. El mejor ejemplo es lo que estamos viviendo en el día de hoy en nuestro país con el tema de las elecciones, ¿no? ¿Qué factores contribuyen a que a que se dé esa polarización? Los algoritmos que crean como esas cámaras de eco y van a personalizar el contenido. Entonces, cada quien va a encontrar en su red social lo que el algoritmo le clasifica de acuerdo a sus gustos e intereses. Entonces eso lo que va a generar es un efecto de refuerzo de lo que yo pienso o lo que yo crea. Las noticias falsas, ¿no? Esta época de las fake news, de la posverdad, en donde se genera desinformación, en donde se mueve la información alrededor de la emocionalidad, también está contribuyendo bastante a la polarización en los entornos digitales. Este consumo selectivo que se está dando por el tema de los algoritmos, pues está reforzando unos sesgos y unas preferencias ideológicas. ¿Qué impacto social está teniendo pues esta polarización en los entornos digitales? Una fragmentación, hay mayor enfrentamiento entre estos grupos ideológicos, ¿no? Y de alguna manera el hecho de que sea a través de una pantalla, pues eso también posibilita que esa polarización se dé de manera mucho más fácil. Hay, digamos que una movilización emocional, ¿no? Esa polarización afectiva en la cual a la gente lo que le movilizan es la emoción y esto lo que hace es pues incrementar este efecto de reacciones colectivas en las cuales pues la gente reacciona a lo que le genera algún tipo de emocionalidad. ¿Qué conclusiones se plantean en el texto, en este texto? La importancia y la necesidad de la regulación de los algoritmos, porque este tema del algoritmo, pues obviamente que como lo decía ahorita, está generando como esa personalización del contenido y lo que está haciendo, está generando en la gente es que la gente pueda consumir otro tipo de contenidos que tal vez le hagan contrapeso a los contenidos que normalmente suele consumir una persona. ¿Sí?
importantísimo cómo a través de las redes sociales se están generando toda serie de contenidos en los cuales el tema de la movilización de las emociones, todo este tema de los influencers y la incidencia que está teniendo realmente en las personas que consumen sus contenidos, pues están siendo factores clave para analizar, ¿sí? Qué es lo que está pasando con la forma como se movilizan las opiniones a través de las plataformas digitales. Cómo es que la gente consume las redes sociales y qué es lo que está pasando, por ejemplo, con fenómenos como los bots, que ahorita en campaña política son muy utilizados porque son bots que están puestos allí para contestar mensajes que favorezcan, por ejemplo, a un candidato o al otro o que ataquen al contradictor. Y cómo estos bots ayudan a que otras personas reales, se sumen y de alguna manera también asuman la misma narrativa que se promueve, ¿no? Entonces, el tema de los entornos digitales es bien interesante de analizar, pero también es bien preocupante todo lo que ocurre allí en los entornos digitales en términos de la participación ciudadana, en términos de cómo se está construyendo la opinión pública y en términos de cómo realmente uno podría hablar de un ejercicio de ciudadanía activa en el caso de las redes sociales. Entonces eso sería lo que tenía para compartir el día de hoy. Pues lamentablemente tuve que hacer este ejercicio más así tipo conferencia. Intentando aportar a la reflexión sobre desde los contenidos del curso y al ejercicio que se está realizando para la fase en la que nos encontramos. Entonces, espero que este material sea un material de consulta que permita seguir elaborando los análisis y las reflexiones alrededor de las ciudadanías y de las ciudadanías comunicativas que hoy, pues digamos que hoy por hoy son tan importantes y han tomado tanta relevancia en nuestra sociedad. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.